A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Romanos capítulo 1, versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes. Hasta ahí nada más. Queremos una vez más traer ante nuestros hermanos, como ya lo hemos dicho una y otra vez, que para nosotros es una bendición de parte de Dios el tener las oportunidades de compartir estas diferentes revelaciones o declaraciones en la palabra de nuestro Dios, que nos son de bendición, y por lo tanto también, como nos son de bendición, queremos también compartirlo, y esperemos en nuestro Dios que así también les sea de bendición a los que en un tiempo o en otro tengan de escuchar su programa que hemos titulado Declaración al Día, porque damos declaraciones de las diferentes expresiones que se encuentran en la palabra de nuestro Dios, y damos una declaración, o sea, declaramos la palabra de nuestro Dios, y vuelvo a repetir, para nosotros es una bendición el poder saborearnos en la palabra, y por lo tanto también deseamos también que alguien más tenga de ser participante del gozo que de parte de Dios a nosotros sentimos por tener de Dios el poder entender lo que está en su palabra. En esta ocasión leímos Romanos capítulo 1, versículo 21, 22 y 23 por varias razones, pero una de ellas queremos dar un énfasis sobre una expresión que se encuentra en el versículo 22, diciéndose, donde la escritura nos dice así: diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. La palabra sabios se viene de la palabra del acto del saber, de alguien que sabe. Y cuando a alguien se le dice sabio, es que tiene sabiduría, tiene conocimiento. Y en una materia o en una área o en otra, o en cualquier cosa, podríamos decirlo así, tiene un alto nivel de conocimiento. Pero para que alguien pueda ser sabio, se requiere de tener un intelecto, una capacidad, ¿ok?, que se ha desarrollado dependiendo de la materia en la cual aquel estudie o esté interesado. Pero en este caso, concerniente a lo que es la palabra de nuestro Dios, en cuestión de lo que leímos en los versículos de 21, donde nos dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Entonces, habla de un conjunto de seres que tienen conocimiento, o sea, conocimiento amplio en Dios. Pero teniendo ese conocimiento amplio en Dios y habiendo de Dios recibido para entender otras muchas cosas que son necesarias e importantes que las entendamos, como el hecho, podemos decir, de lo que podemos mirar ahora en el desarrollo de la medicina, que todos somos beneficiados por hombres que tuvieron la capacidad, tuvieron de esforzarse y adquirir conocimiento, interés de conocer. Pero el mucho conocer y dejar a un lado y a nuestro Dios, o darle la honra y la gloria al Eterno, eso entonces causa que nos hagamos fatuos. Y cuando alguien se hace fatuo, ya no reconoce que la sabiduría, el conocimiento viene de Dios, sino entonces empieza a creer, engañado, que ese conocimiento es adquirido por sí mismo. Aún voy a decir así, Dios nos dio capacidades en las cuales, por esas capacidades mentales que tenemos nosotros, podemos, y se ha demostrado que el ser humano tiene la capacidad para hacer grandes cosas. Pero vuelvo a decir, cuando el ser humano
no le da la honra y la gloria a Dios, entonces se hace fatuo. ¿Y qué es lo que hace? Pierde su protección. Y ese cerebro, esa capacidad mental que tiene, se le convierte ahora en un juicio, en condenación, en maldición, porque pierde la cobertura de Dios. Y todo ese conocimiento que tiene solamente va a inducirlo ¿a qué? A que se crea, a que se ensoberbezca y a que pierda su conexión con Dios. Y cuando pierde la conexión con Dios, entonces se mantiene en una postura donde hay un ser llamado en la palabra de nuestro Dios, que se le dice el Dios de este siglo, que el apóstol Pablo lo describe con la facultad de poder trabajar en el razonamiento, en la mente, en el cerebro, podemos decirlo así. Y nos dice que el Dios de este siglo ha entenebrecido, ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria de nuestro Dios. Y la facultad que reside en este ser poderoso la podemos ahora notar y ser muy palpante por cuestión de que ahora miramos un mundo, o en el siglo XXI, el siglo de las luces, el siglo de la ciencia, pero miramos un mundo de mucho conocimiento, muy sabios. Pero sin embargo, en cuestión de lo que es de aquí, del humano, de lo terreno, de lo que es materia, desarrollan su cerebro y adquieren cosas que son asombrosas. Pero en cuestión de creerse, jactarse, vanagloriarse, perder la protección de Dios por haberse hechos fatuos, entonces toman una actitud influenciada por el Dios de este siglo, que en el versículo 23 nos dice: y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanzas de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de animales, y de 4 pies, y de serpientes. Entonces toman una actitud que va contrario al propósito de la creación de Dios del ser humano. ¿Por qué? Porque después nos dice en los siguientes versículos, en el versículo 25, de los cuales estos sabios, estos que se hicieron fatuos, estos que trocaron la gloria de nuestro Dios a semejanza de hombre corruptible, de ave, de animal, de animales de 4 pies y de serpientes, a estos les dice, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira. Ahora nos dice que honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Esto contradice el propósito de Dios en la creación del ser humano. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1 versículo 26 la escritura nos dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríese en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en animales que andan arrastrando sobre la tierra. Dice que contradicen. ¿Por qué? Porque aquí la escritura nos dice que el hombre que fue hecho conforme, o fue hecho a la imagen de nuestro Dios, conforme a la semejanza de nuestro Dios, le dio la facultad que se enseñorease sobre la creación, o sea, ser señor de la creación. Pero sin embargo, ahora aquí miramos en Romanos ¿qué es lo que hace? Que ahora el hombre que fue llamado para enseñorearse de la creación, ahora nos encontramos que el ser humano, aquellos que se hacen sabios, inteligentes, astutos, ahora están sirviendo y honrando y sirviendo a las criaturas. ¿Que no debemos, por Dios, enseñorearnos de ella? Pero sin embargo ahora se encuentra, digamos así, al revés. Ahora ya no es el hombre que se enseñorea de las criaturas, sino para que la creación misma sea para el servicio del hombre, sino que ahora miramos que el hombre está dándole, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es el concepto? Si tenemos la facultad en Dios, que Dios nos dio, de enseñorearnos de la creación, leemos en los versículos 21 de que habiendo conocido a Dios y por no haberle conocido a Dios, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni tampoco le dieron gracias, antes que lo que hicieron con la facultad de su cerebro, de su mente, por tener esa sabiduría, esa capacidad mental, ahora ya se hicieron sabios. ¿Cómo? Se desviaron en sus discursos y el necio de corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, o sea, adquirieron mucho conocimiento. Pero este conocimiento les hizo un daño, que en vez de que ahora la creación sea para el servicio de ellos, ahora los sabios, ¿qué es lo que hacen conforme a la Escritura? Están honrando y sirviendo a las criaturas. Ahora, el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, nos dice que él, entrando a Atenas, en el versículo 26, capítulo 17, versículo 16, nos dice así: y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Entonces podemos decir, si el hombre fue hecho por Dios para que la creación, para que se enseñoreara de la creación, ¿cómo puede ser que el hombre, con esa facultad que tiene a la semejanza de nuestro Dios, puede caer a honrar y servir a las criaturas? Caer a una idolatría, aún al grado que el apóstol Pablo, disputando aún con ellos, tomó ventaja en el versículo 23 y fue oportunista para, mirando él lo que nos dicen del versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, no solamente miraban la creación o las criaturas y lo honraban, sino que ahora también hasta le hacían templos. ¿A dónde puede llegar una mente turbada? O sea, un cerebro turbado, un cerebro que pierde la conexión de su creador, que pierde la dirección de Dios, que pierde la influencia de Dios. ¿Qué es lo que ocasiona ahora? Que siendo para señorearse de la creación, ahora él se encuentra honrando y sirviendo a la creación, cayendo a la idolatría, aún al grado de hacerle aún también ¿qué? Santuarios. Pero dice Pablo, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Y si tenían allí una inscripción al Dios no conocido, que no tenían un concepto en su mente de que no podían formar una imagen o una semejanza de lo que nos dice Romanos en el capítulo 1, sí pudieron hacer en su razonamiento entender que había un ser que no lo podían entender, pero que dentro de ellos se movía. Por eso el apóstol Pablo también nos dice en el versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros profetas o poetas, dijeron, porque linaje de este somos. O sea, aunque no lo podían ver o palpar, en su interior, en su interior había lo que hay en cada uno del ser humano, porque está hecho a la imagen de Dios. Está lo que anhela y desea encontrar a su hacedor, encontrar a su creador. Pero como hay turbación en la mente, en el cerebro, poderlo así, ¿qué es lo que ocasiona? Se desvía. ¿Y por qué se desvía? Porque Dios les dio conocimiento, sabiduría. Pero ¿qué es lo que hacen? Optan por tomar el crédito y no dándole la honra y la gloria a nuestro Dios por los dones o las facultades que de Dios se hayan recibido. El versículo 29 diciéndonos así: siendo pues linajes de Dios, hemos de estimar la divinidad semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de artificio o de imaginación de hombre. Vuelvo a repetir, ¿a dónde llega el hombre que fue hecho a la imagen de nuestro Dios, que le dio de que se enseñoreare sobre la creación? Y cuando pierde la conexión con Dios, cae precisamente a hacer eso, a honrar y servir a las criaturas antes que al Creador. En vez de que Él se enseñoree sobre la creación, ahora la creación viene siendo señor del hombre. ¿Todo por qué? Por perder la conexión con el Altísimo. En Corintios, el apóstol Pablo nos habla de este ser
que no es un ser que podríamos decirlo nosotros fácil de poderlo ignorar. No se puede ignorar. ¿Por qué? Porque como pueblo de Dios no podemos descartar la facultad que existe en este ser que se ha levantado contra todo lo que se llama Dios o que se adora. En el capítulo 4, versículo 4, la segunda de Corintios nos dice, en el cual el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y este ser llamado el Dios de este siglo es el único ser del cual nos habla la Escritura en el principio, que buscó la adoración en su hermosura, en que aún se sonaron instrumentos musicales en su creación, y que tuvo el privilegio de andar entre las piedras de fuego. Estuvo en el santo monte. Pero ¿qué fue lo que pasó? Se enseñoreó, se quiso hacer grande. ¿Y qué fue lo que pasó? Por quererse hacer grande, ahora fue arrojado. Entonces ahora sí, estando arrojado y conociendo la facultad que reside aún en el ser humano, que es en su cerebro, opera, ¿para qué? Para que el hombre pierda primeramente su lugar. ¿Cuál es el lugar específico de la creación del hombre aquí? No solamente no solamente enseñorearse de la creación, pero hay propósitos mayores que simplemente enseñorearnos de la creación. Que aquí en este planeta del cual Dios creó, es como un campo de batalla, donde se disputa entre nosotros la adoración a Dios o la adoración al Dios de este siglo. Influenciándonos, ¿para qué? Para que perdamos el concepto de la adoración al único y solo soberano Dios y adoremos a la creación. Para que turbe la mente y terminemos adorando a la creación en vez de adorar a nuestro Dios. Y como no se le puede adorar a Él, entonces se vale de otras cosas para desviarnos de la adoración de nuestro Dios, usando ¿qué? Precisamente lo que Dios hizo en nosotros, la facultad del cerebro que reside en cada uno de nosotros para poder enseñorearnos de la creación, turbándola para ahora el ser humano o el hombre adorar a la creación. Ahora decimos esto, en cuestión de los hijos de Dios, entender lo que tenemos facultades maravillosas en Dios. Para que ahora nosotros, con la facultad que Dios tenemos, retener lo que de Dios hemos recibido, el enseñorearnos de la creación y no adorar la creación, sino adorar al Creador por causa de la creación. Porque miramos que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Y adoramos al Creador por causa de la creación. Porque miramos si la creación es inmensa, más terrible es el Creador. Entonces aquí nosotros tenemos que usar la facultad que de Dios tenemos como hijos de Dios para que nuestro cerebro, nuestra mente no sea turbada por el Dios de este siglo y caer honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Una vez más, nuestro deseo es que Dios grandemente les bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.